Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Elizabeth volvió a casa después de la universidad como de costumbre. Al entrar en el apartamento, la chica se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. No había luces encendidas en las habitaciones, aunque su padre estaba en casa. Elizabeth se dirigió en silencio a su dormitorio. John estaba sentado en la cama, y a su lado había unos papeles. «Hola», dijo la chica en voz baja. «¿Por qué estás aquí sentado a oscuras?» El padre de Elizabeth recogió rápidamente todos los papeles en un montón y los puso en la mesilla de noche. «No te he oído entrar», dijo John con una tristeza mal disimulada en la voz. «Papá, ¿pasa algo?», preguntó Elizabeth emocionada. El hombre no sabía cómo decirle a su hija que su madre había sido secuestrada por unos delincuentes a los que la había atrapado una vez. No sabía cómo decirle a Elizabeth que su mujer tal vez nunca regresaría, lo que era más importante, cómo decirle que ella también estaba en peligro. «Elizabeth», empezó a decir el padre, «siéntate por favor, tenemos que hablar». La niña se sentó obedientemente a su lado y miró a su padre detenidamente. «El caso es que mamá», el hombre trató de encontrar las palabras adecuadas. «Ella desapareció. Esta mañana no ha vuelto de su turno, la he llamado, pero no contesta. Y nadie en el trabajo sabe nada sobre dónde puede haber ido». John no podía decirle la verdad a su hija, y no sabía si tenía algún sentido. Así que se limitó a informar a Elizabeth de que sus buenos amigos estarían buscando a Diana, y que no había nada de qué preocuparse, pero al mismo tiempo Elizabeth tenía que ser extremadamente cuidadosa y atenta. Ahora él mismo llevaría a la chica a la universidad y luego la recogería. Además, el hombre pidió a su hija durante un tiempo que limitara el contacto con todos sus conocidos y que no saliera de casa, sobre todo cuando él estuviera trabajando. A la chica no le gustó especialmente este acuerdo, intentó oponerse, pero su padre consiguió convencerla de la necesidad de estas medidas y Elizabeth aceptó sus condiciones. Mientras tanto, John involucró a todos sus contactos en la búsqueda de Diana, pero todo fue en vano. No pudieron encontrar la más mínima pista. Quien la había secuestrado lo había hecho todo muy limpiamente. Al final John tuvo que recurrir a un tal Jacob, un respetado hombre de negocios. Todo el mundo sabía que estaba en el lado bueno de los principales infractores de la ley, pero nunca había tenido problemas con las fuerzas del orden. John no tuvo más remedio que pedirle ayuda. Para sorpresa del hombre, este accedió rápidamente a ayudar, pero a cambio puso como condición que Elizabeth se convirtiera en su esposa. El padre de la muchacha quiso oponerse, pero por lo demás Jacobo se negó a ayudar. Al final, Juan decidió que era lo mejor para todos. Al menos Isabel estaría protegida, y era poco probable que alguien se atreviera a contrariar a Jacob haciéndole algo a su mujer. Cuando el hombre regresó a casa, se preguntó cómo decírselo a su hija. Incapaz de pensar en nada mejor, Juan le contó la verdad. Entró en la habitación de Isabel, se sentó en el sofá y habló. «Isabel, no me resulta fácil decir esto, pero tengo que hacerlo». «¿Qué ha pasado? ¿Ha salido algo sobre mamá? ¿La han encontrado?» «No. En realidad no es de mamá de lo que quiero hablarte». «¿Entonces qué es?» «Elizabeth, tienes que casarte». «¿Qué quieres decir?» La chica se sorprendió. «Elizabeth, escúchame. Es simplemente necesario. No puedo protegerte todo este tiempo. Tengo mucho miedo de que te pase algo, así que tengo que protegerte de todas las formas posibles». «¿Lo dices en serio?» «Sí. Elizabeth, es un buen hombre. Lo tiene todo, no te haría daño por nada. Hija, esto es realmente necesario. Escúchame, por favor. Y no hagamos de esto una tragedia». «Papá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Intentas casarme con un completo desconocido a los 18 años? Aún no he visto la vida», empezó a gritar la chica, «¿por qué necesito un marido extraño? Yo no quiero. Puedo defenderme sola». A Juan no le quedaba otra cosa que convencer a su hija de la necesidad de este matrimonio. Así que con calma, tratando de llegar a su hija, comenzó a contarle la verdad sobre lo que realmente estaba pasando en su familia. A Juan le resultaba difícil encontrar las palabras adecuadas para no asustar a su hija, pero al mismo tiempo transmitirle la complejidad de la situación, así que comenzó el relato desde lejos.
No sé si te acuerdas o no, pero no siempre hemos vivido en la capital. Una vez nos trasladamos aquí desde una pequeña ciudad debido a mi ascenso. Ayudé a resolver un caso relacionado con un grupo de traficantes de drogas. A esos tipos los encerraron casi de inmediato y durante mucho tiempo. Pero se acordaban bien de mí. Todos estos años han estado tramando su venganza. Y ahora han pasado a la ofensiva. Descubrimos que la desaparición de tu madre está relacionada con ellos. Y el otro día recibí una carta diciendo que esto es solo el principio y que pronto llegarán a ti. Elizabeth, hija mía, no puedo perderte a ti también. Jacob es un buen hombre, puede protegerte y ayudarte a encontrar a tu madre. Te pido que dejes a un lado tus emociones. Escucha lo que te digo, necesitamos a este hombre, o estaremos en problemas. Papá, pero solo tengo 18 años, susurró Elizabeth, ahogando las lágrimas. Ni siquiera he tenido nunca una relación seria, y me estás entregando para que me case con un viejo. Hija, querida, créeme, es lo correcto. Es lo mejor para ti en este momento. Jacob es 12 años mayor que tú, eso no es tanto. No se atrevería a hacerte daño. Pero si no puedes soportarlo, puedes divorciarte más tarde. Por ahora, tienes que salvar a tu madre. Juan trató de mantener la cara ante su hija para convencerla de la necesidad y al mismo tiempo de lo inevitable de este matrimonio. Elizabeth no encontraba nada que contestar a su padre. Miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas, asintió en silencio y se fue a su habitación, donde permaneció sentada el resto de la tarde, lamentándose en silencio de su suerte. John no la molestó, comprendiendo que ahora la muchacha necesitaba estar sola y pensar en toda la información. Por la mañana Elizabeth se levantó antes de lo habitual, aunque era sábado y no tenía que ir a la universidad. Se quedó un rato tumbada en la cama, recordando la conversación de ayer con su padre. Después de pensarlo, la chica ya no se lo tomó tan a pecho. Al cabo de un rato, al percibir un agradable olor procedente de la cocina, Elizabeth se levantó y se dirigió allí. John estaba preparando el desayuno, y por primera vez desde la desaparición de Diana, hacía algo con tanto entusiasmo que a ella le pareció que su padre había cobrado vida y se había animado un poco. Caminó en silencio hasta la mesa y se sentó en una silla. «Oh, Elizabeth, ¿te he despertado?» «No, me desperté y sentí un olor muy agradable. Ahora vamos a desayunar», sonrió John durante el desayuno. El hombre decidió aclarar con su hija lo que ella había decidido en su conversación de ayer. «Hija, ¿has pensado algo sobre nuestra conversación de ayer?» La chica se puso seria en un instante y contestó. «Sí, papá, creo que si tenemos una oportunidad de salvar a mamá, deberíamos aprovecharla. Al fin y al cabo, no es un precio tan alto. Me alegro de haber criado una hija tan sensible y comprensiva». «Gracias, Elizabeth». «Está bien, papá, lo entiendo». Después del desayuno, John y Elizabeth se dirigieron a casa de Jacob. Habían concertado la visita la noche anterior. John no dudaba de la prudencia de su hija, se daba cuenta de que probablemente estaría de acuerdo. Así que el hombre no perdió el tiempo y concertó una cita con Jacob para discutir todos los detalles. 2 horas más tarde, Juan e Isabel estaban allí. Jacob les invitó a su casa de campo. Les recibió un guardia de seguridad, y tras comprobar sus documentos de identidad, les acompañó al despacho de su jefe. Jacob estaba sentado en su mesa, revisando unos papeles. Elizabeth se dio cuenta enseguida de que el hombre tenía un aspecto muy sólido y caro, pero joven al mismo tiempo. Cuando John entró en el despacho, saludó en voz alta. «Buenas tardes, Jacob, y estamos aquí según lo acordado». Respondió Jacob sin levantar la vista de sus papeles. Sí, toma asiento. Voy a terminar unos asuntos y charlaremos un rato». Tras 15 minutos de espera, Jacob llamó por fin a su ayudante y le entregó los papeles, indicándole que los llevara al banco. Después, el hombre volvió su atención hacia Elizabeth. «Estás aún más guapa de lo que imaginaba», dijo Jacob con una sonrisa. «Gracias», respondió brevemente la muchacha. «Así que has aceptado mi oferta. Muy bien. Entonces puedes dar un paseo por mi jardín mientras tu padre y yo discutimos algunos detalles. A mí también me gustaría estar presente cuando habléis, porque también me concierne a mí». «Elizabeth», intervino John, «no necesitas tener esta conversación. Te llamaremos cuando llegue el momento de tu boda». La muchacha miró a los hombres con descontento,
pero no discutió más. Se levantó de la silla y se dirigió a la salida. En la puerta la esperaba uno de los empleados de Jacob, a quien había pedido que la acompañara hasta el jardín y atendiera todas sus peticiones. Buenas tardes. Me llamo Elizabeth, se presentó. Me ocupo de la casa. Jacob me pidió que la acompañara al jardín. Si necesita algo, puede acudir a mí. Gracias. Me llamo Elizabeth. Lo sé, Elizabeth sonrió. Salieron al exterior. Elizabeth miró a su alrededor, el jardín estaba muy bien cuidado, había muchas flores y árboles. Elizabeth, ¿puedo preguntarte algo? De mujer a mujer, dijo Elizabeth, intentando ser lo más amable posible. Por supuesto, dijo la mujer. Cualquier cosa. Dime, ¿cómo es Jacob? ¿En qué sentido? ¿Qué clase de hombre es? ¿Por qué no tiene mujer? Oh, eso es lo que quieres decir. Jacob siempre ha sido un hombre muy ocupado. Se hizo cargo del negocio de su padre cuando era muy joven. Entonces trató de sobresalir en todo, de entender cada detalle. Y ahora se ha vuelto muy bueno en los negocios. Es muy justo, si alguien se equivoca, siempre da la cara y lleva el asunto hasta el final. Elizabeth habló un poco más bajo, como si temiera que la oyeran. Jacob nunca había tenido mucha suerte con las mujeres. Había estado demasiado ocupado haciendo cosas, así que no había prestado mucha atención al asunto. Ahora no soportaba ser un vagabundo, así que decidió buscarse una esposa. Pero, ¿por qué no eligió a una mujer que estuviera realmente contenta con el matrimonio? Eso ya no lo sé. Pero te diré esto, mucha gente querría estar en tus zapatos. Jacob es un buen hombre. Nunca se permitiría ofender a una mujer. Y si da una palabra, siempre la cumple. El móvil de Elizabeth emitió un pitido. La mujer leyó el mensaje y se volvió hacia Elizabeth. Entra, Jacob quiere hablar contigo. Elizabeth asintió y siguió a la mujer. La chica volvió al estudio de Jacob y caminó en silencio hasta la silla. ¿Qué te parece mi jardín?, preguntó Jacob a Elizabeth. Es precioso. No esperaba que un hombre soltero tuviera un jardín tan bien cuidado. Me alegro de que te guste. Puedes volver cuando quieras. Ahora, discutamos los detalles de la boda. Elizabeth, ¿tienes algún deseo al respecto? No, la muchacha se encogió de hombros con indiferencia. No me importa en absoluto. No es un acontecimiento que me gustaría celebrar. Elizabeth, ¿por qué eres así? Intervino en la conversación el padre de la chica. ¿Y papá? Digo la verdad tal como es. O tal vez necesito mentir para complaceros a todos. Elizabeth, ¿no tienes vergüenza? Creía que habíamos hablado de esto esta mañana. Lo siento, es que sigo nerviosa por lo de mi madre. ¿Qué clase de chica quiere tener una boda sin sus padres? Está bien, dijo Jacob. Te entiendo. Si no quieres darle mucha importancia, podemos hacerlo en el registro civil y darlo por terminado. Te lo agradecería, contestó Elizabeth de buen humor. La boda estaba prevista para la semana siguiente. John intentó animar a su hija, asegurándole que Jacob no era tan malo y que la vida no acababa ahí. Elizabeth asintió con la cabeza, dándose cuenta de que probablemente era realmente la única salida. El día de la boda, Jacob llegó a casa de Elizabeth en su coche. Subió a la vivienda y entregó a la chica un pequeño ramo de flores. La muchacha notó inmediatamente que esas flores eran exactamente iguales a las que había visto del hombre en el jardín. Aunque el ramo no era grande, estaba montado de forma muy estética y cuidada. Estás preciosa, dijo Jacob mirando a Elizabeth. Te queda muy bien ese vestido, y menos mal que aceptaste ponértelo. En realidad, Elizabeth no había planeado disfrazarse, pero su padre había insistido, argumentando que era necesario que pareciera un matrimonio de verdad para que los vecinos no hablaran, sobre todo Anna, que siempre lo sabía todo de todo el mundo. Al final la niña cedió y ahora parecía una novia de verdad. ¿Nos vamos?, preguntó la muchacha, empezando a ponerse nerviosa. Jacob miró a su futura esposa con admiración durante unos segundos, y luego le cogió la mano y la puso suavemente en la suya. Salieron de la entrada y subieron al coche. El padre de la chica les acompañó, no podía perderse este acontecimiento en la vida de su hija.
La ceremonia se celebró sin sorpresas. Tras el registro del matrimonio, los jóvenes recibieron un certificado y partieron hacia la casa de Jacob. El hombre organizó una pequeña mesa, pero para él fue sin duda una celebración del final de la vida de soltero. Hacia el anochecer, Juan se despidió de su hija y del dueño de la casa, y se fue a su casa. Elizabeth intentó persuadirle para que se quedara, pero él dijo que mañana tenía que ir a trabajar y que le resultaría difícil llegar. Además, Jacob no le había invitado. Después de besar a su hija, John subió a un taxi y se marchó. Elizabeth se quedó sola con su nuevo marido. No quería ni pensar en que le esperaba una noche de bodas. No es que odiara a Jacob, no. No le había hecho nada malo, siempre había sido cortés y galante, ayudándola a encontrar a su madre. Pero no podía acostarse con un hombre por el que no sentía nada. Intentó ganar tiempo, primero quiso ayudar a recoger la mesa, pero Jacob había llamado a una criada para que lo hiciera. Luego Elizabeth dijo que quería dar un paseo después de un día tan ajetreado. A Jacob no le importó y se ofreció a acompañarla. Isabel aceptó, era una buena oportunidad para conocer mejor a su marido, para entender por qué había decidido casarse con ella. Salieron al jardín. Hacía un fresco agradable, se percibían aromas florales por todas partes y las cigarras cantaban en alguna parte. En otras circunstancias, Elizabeth se habría alegrado de estar aquí, pero no ahora. Tras un momento de aire fresco, Elizabeth se volvió hacia su marido. «Jacob, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Elizabeth, dejémonos de formalidades. No soy tan viejo como para que tengas que llamarme por mi segundo nombre. Y ahora tú y yo somos marido y mujer. No creo que eso sea correcto. Lo siento, es difícil para mí hacerlo así, de inmediato. Está bien, esperaré. ¿Cuál era tu pregunta? Dime, ¿por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué me elegiste para ser tu esposa? ¿Por qué no otra persona que te amará toda la vida? ¿No alguien más apropiado para tu edad? ¿Y no crees que eres adecuada para mí?», se rió el hombre. «Y las historias de amor ya no son para mí. Necesito una esposa que me respete y no mire solo por mi bolsillo. Tu padre me pidió mucha ayuda, diciéndome lo buena que eres, cómo tengo que ayudarte. Enseguida supe que eras tú a quien buscaba. Y cuando te vi por primera vez, me di cuenta de que no te avergonzaría presentarte en sociedad. Bueno, Elizabeth, fue un simple cálculo. Bueno, es tarde, estoy cansado y mañana tengo que madrugar para ir a trabajar. Entremos». Elizabeth siguió obedientemente a Jacob al interior de la casa. Cuando llegaron al segundo piso, el hombre abrió una de las puertas y le hizo un gesto para que entrara. Elizabeth respiró hondo y entró en el dormitorio. Para su sorpresa, Jacob no la siguió dentro, se limitó a darle las buenas noches, especificando que el retrete y la ducha estaban en esa habitación, así que Elizabeth podía descansar tranquila. Si necesitaba algo, había un teléfono en el dormitorio, y marcando un número determinado, podía llamar a la criada y expresarle cualquier petición. Jacob se encargaría de que todos la obedecieran al igual que él. La muchacha dio las gracias a su marido, cerró la puerta tras de sí, se sentó en la cama y se echó a llorar. «¿Por qué me preguntas si puedo o no puedo?», dijo Jacob con resentimiento en la voz. Elizabeth durmió muy mal durante la noche. Se despertaba de vez en cuando y escuchaba para ver si venía alguien. Temía que Jacob cambiara de opinión y decidiera cumplir con su deber conyugal. Pero todo estaba tranquilo. No fue hasta por la mañana cuando Elizabeth oyó unos ligeros golpes en la puerta. Se puso rápidamente el albornoz que había encontrado ayer en el cuarto de baño y abrió la puerta. Era Elizabeth. «Buenos días, Elizabeth. Hola, Jacob me pidió que te invitara a desayunar». «Gracias». Enseguida bajó. Elizabeth cerró la puerta y se acercó al espejo. «No, no puedes sentarte en una mesa así en una casa decente», dijo en voz alta. «Pero no para ponerse un vestido de novia». Mirando a su alrededor, Elizabeth detuvo su mirada en un gran armario. Era poco probable que la muchacha pudiera encontrar algo adecuado en él. Así que, sin entender por qué, se dirigió al armario y lo abrió. Ante sus ojos apareció una enorme selección de conjuntos. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo podían pensar en todo tan bien? O tal vez es la ropa de otra persona.
Pero tras adjuntar un par de vestidos, Elizabeth eligió uno de ellos. La talla era exactamente la suya, y el vestido le quedaba muy bien. Bajó así a la mesa. Jacob ya estaba tomando café y leyendo algo en su tableta. «Buenos días», dijo Elizabeth en voz baja. «Buenos días», contestó Jacob, y levantó la vista hacia su nueva esposa. «Veo que has encontrado tu nueva ropa. Buena elección, te queda genial». «Gracias», sonrió Elizabeth con la comisura de los labios. «Toma asiento». Se sentó en la silla frente a Jacob. Elizabeth le trajo el desayuno y Elizabeth comió en silencio. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Jacob. «Me gustaría ir a casa a recoger algunas cosas», dijo Elizabeth, y luego dudó un momento. «¿Puedo? ¿Por qué me preguntas si puedo o no puedo?», dijo Jacob con resentimiento en la voz. «Eres libre de hacer lo que quieras. No te estoy obligando a nada. Si quieres irte a casa, vete. Si quieres salir con tus amigos, no te estoy obligando». «Lo comprendo». «Vale, no te lo volveré a pedir». «Estupendo. Sugiero que vayan a casa juntos. Tengo algunas cosas que discutir con tu padre, así que no veo el sentido de ir por separado. Lo único es que tengo que ocuparme de unos asuntos, pero solo serán un par de horas, y luego podremos irnos». «De acuerdo», respondió Elizabeth. «Lo estás haciendo bien», se rió Jacob, «ojalá fuera así». Elizabeth no dijo nada y siguió desayunando. Cuando terminó de comer, se levantó de la mesa y quiso ir a su habitación, pero Jacob la detuvo. «Espera. Hagamos un trato, tú me esperas en casa ahora. Yo iré a la oficina y luego te recogeré e iremos a casa de tu padre». «Jacob, acabo de acordarme, papá dijo que hoy tenía que ir a trabajar, así que no creo que le pilles allí». «¿Sí?» «De acuerdo, me ocuparé de ello de alguna manera». Después de eso el hombre se despidió y se fue a trabajar, y Elizabeth se quedó en la casa. Por aburrimiento, la chica decidió dar una vuelta por la casa, para ver qué había aquí. A pesar de que desde fuera la casa parecía pequeña, por dentro era enorme. Había muchas puertas que ocultaban algunas habitaciones. Al abrir una de ellas, Elizabeth se encontró en un gimnasio, donde había varias máquinas de ejercicio y todas las paredes estaban cubiertas de espejos. En otra habitación encontró un cuarto de baño bastante espacioso con un jacuzzi en el centro. La tercera puerta escondía el despacho de Jacob. Elizabeth lo sabía, pero decidió mirar dentro de todos modos. Curiosamente, la puerta estaba cerrada. Elizabeth continuó su recorrido por la casa. Encontró varios dormitorios y duchas, una cocina y una especie de despensa. «No puedes estar aquí», oyó la voz culpable de Elizabeth. «Lo siento, solo me preguntaba qué había en esta casa». «No pasa nada. Si necesitas algo, puedes pedírmelo». «¿Qué hay en esta habitación?» «Es el dormitorio de Jacob, y nadie puede entrar cuando él no está». «Ya veo». «Bueno, lo recordaré», sonrió Elizabeth y se dirigió a su dormitorio. La chica cogió el móvil y marcó el número de su padre. «Te escucho», sonó la voz comercial de John, que obviamente estaba ocupado con algo. «Papá, hola, soy yo». «Entiendo, Elizabeth. ¿Tienes algo urgente? Estoy un poco ocupado». No. Solo quería decirte que voy a pasar por casa dentro de una hora para recoger algunas cosas. Y Jacob quería venir conmigo para hablarte de algo». «Lo sé. Me llamó. Estaré en casa en una hora». «Cariño, ¿podemos hablar allí?» «Claro, papá». «Siento interrumpir». La chica colgó la llamada y guardó el teléfono. No tenía ganas de hacer nada, así que se sentó en la silla y se quedó mirando por la ventana, esperando a que llegara Jacob. Llegó, como había prometido, exactamente 2 horas después. Subió a la habitación de Elizabeth y le preguntó si estaba lista, y cuando ella dijo que sí, bajaron al coche y condujeron hasta casa de John. Cuando Isabel y Jacob llegaron a casa de Juan, este ya estaba en casa. El hombre abrió la puerta y miró a su hija, tratando de ver si su nuevo marido la había ofendido. «Buenas tardes», dijo Jacob primero. «¿Podemos pasar?» Sí, claro, entra».
Elizabeth entró en silencio en el apartamento, abrazó a su padre y se fue a su habitación a hacer las maletas. John y Jacob fueron a la cocina a hablar sobre qué hacer a continuación. Solo pudo oír fragmentos de frases que le hicieron comprender que se trataba de su madre. Jacob había conseguido averiguar algo, pero no había forma de salvarla tan fácilmente. Así que había que hacerlo limpiamente, a fondo y con seguridad. Poco después, John entró en la habitación de su hija. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, incluso mejor de lo que esperaba. Se dio cuenta enseguida de que su padre estaba interesado en la actitud de Jacob hacia ella y en cómo había ido la noche anterior. ¿Jacob no te ha hecho daño? No, papá, estoy bien. De verdad. Es bueno que esté bien. Me prometió que no te haría daño. ¿Habéis repasado todo lo que queríais hablar? No exactamente. Ahora vamos todos juntos a casa de Jacob. He organizado unas vacaciones en el trabajo, así que me quedaré contigo una semana. El hombre sonrió levemente, aunque sus ojos estaban tristes. La conversación sobre Diana le entristecía. ¿Has averiguado algo sobre mamá? Sí. Hay algo. Pero es demasiado pronto para decirlo. De vuelta en casa, Jacob explicó que lo que hacía falta ahora era que los secuestradores de la madre de Elizabeth pensaran que todos se habían ido. John pidió una excedencia en el trabajo y Elizabeth también dejó temporalmente de ir a la universidad. El plan funcionó, y a los pocos días sorprendieron a un mensajero entregando las cartas. Después de que los hombres de Jacob hubieran trabajado con él, les dio alguna información. Por supuesto no era suficiente, pero ahora sabían en qué dirección ir y dónde buscar. Para evitar sospechas, John volvió a casa, y Elizabeth y Jacob lo visitaban periódicamente, para no ser vistos por los secuestradores. Todo parecía ir como debía, salvo por un chico molesto que intentó ponerse en contacto con Elizabeth. Pero Jacob podía encargarse de eso con un poco de fuerza. Elizabeth se estaba acostumbrando poco a poco a su nueva vida. Incluso empezaba a gustarle la cortesía de Jacob. Aunque seguían viviendo como vecinos, ella quería conocer mejor a su marido, y él estaba encantado de hacerlo. El hombre estaba deseoso de hablar con su mujer, pero era más bien como una conversación entre dos amigos. Con el paso del tiempo, Jacob tuvo por fin información completa sobre el paradero de Diana. ¿Dónde estaba Diana y quién era su secuestrador? Para su sorpresa, la mujer había estado en la ciudad todo el tiempo, sin ser llevada a ninguna parte. Aún así, no podía simplemente ir y recogerla. Necesitaba un cebo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó John a Jacob en su siguiente visita. La única salida es incriminar a Elizabeth. ¿Estás loco? John estaba indignado. Silencio. No me hables así, dijo Jacob con calma. Mis hombres mantendrán la situación bajo control y a Elizabeth no le pasará nada. Claro que sí, estoy tan preocupado como tú. Pero no hay otra salida. Si ahora jugamos limpio, se darán cuenta y se llevarán a Diana a algún sitio donde no la encontremos. Solo tenemos una oportunidad. No puedo arriesgar la vida de mi hija. Ya perdí a mi esposa, y no puedo perder a mi hija ahora. Te aseguro que no le pasará nada a Elizabeth. En cuanto estén con ella, los cogeremos a todos y nos llevaremos a Elizabeth y a Diana. Estoy de acuerdo, se oyó de pronto la voz de la chica que había estado espiando por debajo de la puerta todo este tiempo. Si sirve para salvar a mamá, deberíamos correr ese riesgo. Elizabeth, pero es muy peligroso, intentó objetar John. ¿Y si las cosas no salen como planeamos y os pierdo a los dos? Papá, si Jacob dice que todo irá bien, entonces irá bien. No tengo motivos para no confiar en mi marido. Jacob miró a Isabel con interés, nunca antes había hablado así de él, y se alegró. Ahora se daba cuenta de que su relación había alcanzado una nueva etapa. Pero, hija. Papá, no me convenzas. He decidido que tengo que ir, así que iré. Jacob, ¿qué tengo que hacer? No es nada complicado. Irás a casa de tu padre mañana por la noche solo. Creo que te encontrarán allí y te llevarán a la base. Les seguiremos y usaremos el efecto sorpresa para recogeros a ti y a tu madre. Solo que tendrás que fingir que no sabes lo que está pasando, y mucho menos esperar ayuda. ¿Puedes hacerlo? Creo que sí.
Buena chica. John no aprobaba la dedicación de su hija, pero accedió, pero también puso como condición que su personal se encargaría de los bastardos. La única petición de Jacob era que no interfirieran antes de tiempo y estropearan las cosas. Al día siguiente, como estaba previsto, Elizabeth se dirigió a casa de su padre por la tarde. 2 hombres enmascarados ya la esperaban en la entrada. Le pusieron una bolsa en la cabeza, la arrastraron hasta el coche y se marcharon. Los hombres de Jacob le siguieron. Los hombres de Jacob se quedaron en el apartamento de John por si aparecía alguien más. Mientras tanto, el padre de la niña esperaba un mensaje con las coordenadas de los secuestradores. 2 horas más tarde, el coche con los secuestradores de Elizabeth se detuvo. Sacaron a la niña y la arrastraron de nuevo a algún sitio. En un momento dado la detuvieron y le quitaron la bolsa de la cara. Elizabeth miró a su alrededor. El ambiente parecía el de una discoteca, sonaba música, había hombres sentados en algún lugar con mujeres semidesnudas. Pronto, un hombre alto y moreno se acercó a la chica. La miró a la cara durante unos segundos y luego habló. Bueno, ya nos conocemos. Y eres aún más guapa que tu madre. Vas a ser una estrella. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó Elizabeth temerosa, acordándose de no delatarse. Somos tus nuevos empleadores, rió el hombre y todos los demás se contagiaron inmediatamente de su risa. Después de reírse, el hombre les dijo que llevaran a Elizabeth a los vestuarios y la vistieran con un atuendo apropiado para su debut. Uno de los secuestradores condujo a la chica a una especie de armario, sacó del mismo una especie de bañador y se lo tendió a Elizabeth. ¿No lo entiendes? Aquí manda Alex y te ha ordenado que te prepares para tu debut. Así que espabila y no hagas ninguna tontería. No puede ser. ¿Para qué intentes engañarme? De ninguna manera. Cámbiate, te están esperando. La chica empezó a quitarse la ropa lentamente, mientras su acompañante se quedaba en la puerta observándola con mirada ansiosa. Cuando Elizabeth se quitó la ropa y se quedó solo en ropa interior, miró con lástima al hombre que la observaba. La muchacha solo tenía un pensamiento en la cabeza, porque nadie viene a rescatarla. ¿Y si algo saliera mal? No soporto que me miren, dijo Elizabeth, dándose la vuelta. Acostúmbrate, se rió el hombre, ahora te mirarán todo el tiempo. Y no solo miradas. Por favor, no tengo a dónde ir, has bloqueado el único paso, no voy a ninguna parte. Date la vuelta, por favor. Pensé que había dicho que no. ¿O tienes un problema de memoria? ¿Puedo al menos cubrirme con la puerta del armario? Me verás así. El hombre estaba claramente harto de tanta palabrería y agitó la mano en señal de asentimiento. Elizabeth cogió rápidamente su nuevo atuendo y corrió hacia el armario. Un par de minutos después, estaba lista. El nuevo disfraz apenas le cubría partes del cuerpo, así que se cubrió los brazos y salió del armario. Muéstrate lo hermosa y hábil que eres. Si eres una buena chica, puede que hasta te ganes una recompensa. Elizabeth estaba muy asustada, pero aguantó, intentando que no se notara que habían conseguido asustarla. Recorrieron un pasillo estrecho y oscuro y se encontraron ante una puerta enorme. El acompañante de Elizabeth llamó ligeramente a la puerta y luego la abrió. Ponla en marcha, porque nuestra invitada se está aburriendo. El hombre cogió a Elizabeth de la mano y la condujo a la habitación. La mirada de la chica se posó inmediatamente en una estructura que parecía un pequeño escenario. Elizabeth subió obedientemente al escenario. En ese momento, sonó una música lenta y se encendieron los focos. Tienes una gran oportunidad para aprender. Si no, tendremos que ir directamente al postre, ya me entiendes. Todo se enfrió en el interior de la muchacha, ahora el pensamiento de que la ayuda podría no llegar a tiempo se hacía cada vez más intrusivo. Decidiendo que no había otra salida, y para retrasar lo inevitable, Elizabeth comenzó a bailar. Lo hizo realmente de forma muy inepta, pero a juzgar por el hecho de que el dueño del local la miraba con satisfacción, la chica se dio cuenta de que él estaba satisfecho con este baile. Al cabo de unos minutos Alex estaba aparentemente aburrido del baile de Elizabeth. Entonces quítate el resto de la ropa interior. Y no seamos tontos, de todas formas no tienes elección, o obedeces y haces lo que se te dice,
y entonces tendrás tiempo de prepararte para una noche tormentosa. O tenemos que llevarte por la fuerza. ¿Qué va a ser? ¿Dónde se había metido ese imbécil? No se podía asignar nada. Vosotros dos. Alex se volvió hacia los chicos que habían estado en la habitación todo este tiempo, pero Elizabeth no se había dado cuenta de su presencia. Vigilad a la chica. Si hace alguna trastada, podéis golpearla, pero no en la cara. Aún la necesito en forma como la Isabel. Tras decir esto, Alex salió de la habitación. Elizabeth quiso recoger el sujetador, que tiró bajo sus pies durante el baile, pero los guardias no se lo permitieron. No te muevas, dijo uno de ellos con enfado. Solo ahora Elizabeth se dio cuenta de que iban armados. ¿Puedo vestirme? Tengo frío, pidió lastimeramente la muchacha. No pasa nada, puedes soportarlo. Puedes bailar para entrar en calor. Elizabeth decidió no enfadar a aquellos tipos, así que no hizo ningún otro intento por vestirse. Se limitó a cruzar los brazos sobre el pecho y permaneció de pie en el centro del escenario. La chica pudo ver cómo los guardias cuchicheaban entre ellos y de vez en cuando la miraban con aire lujurioso. Supuso que hablaban de ella, pero intentó no pensar en ello. Más que nada, se preguntaba qué estaría pasando ahora mismo al otro lado de la puerta. El tiempo parecía transcurrir muy lentamente. Pero entonces la puerta se abrió y Alex volvió a entrar en la habitación. Parecía muy enfadado y sorprendido al mismo tiempo. Fuera de aquí, gruñó a sus guardias y luego se volvió hacia Elizabeth. Vístete rápido y ven conmigo. Tras estas palabras, el hombre arrojó una túnica a la muchacha. Ella no discutió. Elizabeth se puso rápidamente la túnica y siguió a Alex. Él la condujo al vestíbulo donde la habían llevado en un principio. Al ver a su padre, Elizabeth corrió hacia él. John abrazó a su hija con fuerza. ¿Estás bien? ¿No te han hecho nada? No tuvieron tiempo, respondió la niña en un susurro. Yo la traje, intervino Alex en la conversación. Ahora cumple tu parte del trato. No. Aún no has traído a todo el mundo. ¿Dónde está mi mujer? Nunca he dicho nada de una esposa. Háblame de nuevo. Ahora mismo no estás en posición de llevarme la contraria. Alex arrugó la nariz con frustración, pero asintió. Espera aquí. Volvió 10 minutos después, arrastrando a Diana consigo. La mujer tenía un aspecto terrible. Apenas podía mover las piernas y no podía levantar la cabeza. Diana, John corrió hacia ella, arrancándola de los brazos de Alex. ¿Qué le has hecho? No mucho. Solo exceso de trabajo. Alex sonrió con altivez. Ya dormirá, estará bien. Elizabeth se quedó atrás, miró horrorizada a su madre y esperó a que por fin terminara aquella pesadilla. Pronto todos se amontonaron en sus coches, incluido Alex, y partieron en dirección a la casa de Jacob. El coche se detuvo en el patio de la casa de Jacob. John salió primero y abrió la puerta del lado de Alex. Sal de ahí. Ya hemos llegado. He cumplido mi parte del trato, te he llevado sana y salva a casa de Jacob. Gracias, respondió Alex con altivez. El hombre saltó del coche y se dirigió a la entrada, donde le esperaba el dueño de la casa. Hola, hermanito, dijo Jacob, ¿cuánto tiempo? Oye. Al final me has pillado, sonrió Alex. ¿Quieres entrar? Pasa. Jacob y Alex salieron por la puerta. Elizabeth los miró sorprendida, no esperaba que su marido fuera el hermano de su secuestrador. Mientras tanto, John, que no quería perder un tiempo precioso, ordenó llevar a Diana al hospital. Aunque la mujer durmió plácidamente durante todo el trayecto, su estado le alarmó. Isabel deseaba quedarse con sus padres. Cuando llegaron al hospital, Diana estaba ingresada. Le diagnosticaron una intoxicación grave por drogas y daños en algunos órganos internos. El médico dijo que después de que la mujer recobrara el sentido, lo más probable es que necesitara, además de ayuda médica, ayuda psicológica. John y Elizabeth estaban muy preocupados por Diana, pero no tenían otra opción. Así que dejaron a la mujer al cuidado de los médicos y regresaron a casa de Jacob. Habían pasado unas 4 horas y aún no sabían nada de él.
Elizabeth sentía una ansiedad interior por su marido. No paraba de pedir que fueran más deprisa, presintiendo problemas. Una vez allí, la niña saltó del coche y entró corriendo en la casa. «Detente», gritó su padre tras ella. «Puede ser peligroso». Pero Elizabeth no le hizo caso, ya había entrado corriendo en la casa y se había escondido detrás de sus puertas. Dentro reinaba un silencio sospechoso. Elizabeth se acercó cautelosamente de puntillas al estudio de Jacob y apoyó la oreja en la puerta. Pero por más que lo intentaba, no oía nada. Pensó que los hombres estaban hablando en otra parte cuando oyó el ruido de cristales rompiéndose. Elizabeth incluso se estremeció de sorpresa. Pero, armándose de valor, abrió la puerta. Jacob estaba sentado en una silla con la cabeza entre las manos, y Alex yacía frente a él, sin dar señales de vida. La chica chilló e inmediatamente se tapó la boca con la mano. Sin embargo, no pasó desapercibida. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó Jacob, mirando a Elizabeth. «Estaba preocupada por ti», respondió ella en voz baja. «Han pasado unas 5 horas desde que nos fuimos y todavía no me has llamado». «¿Estabas preocupado por mí?», preguntó sorprendido. «Creía que no te preocupabas mucho por mí». «Jacob, ¿por qué has hecho eso?». Elizabeth no entendía el estado de ánimo de su marido. «Lo siento. Está nervioso». «¿Qué pasa con él?». Señaló a Alex con la cabeza. «Ya no molestará a nadie», respondió Jacob con una sonrisa triste. «¿Lo has matado?». Elizabeth estaba horrorizada. «Y aunque lo hubiera hecho, ¿y qué? Siempre ha sido demasiado problemático». Elizabeth no supo qué decir a eso, así que se quedó callada, mirando fijamente a Jacob y a su hermano. El silencio fue interrumpido por la voz del señor de la casa. «Seguramente te preguntarás qué ha pasado aquí». «Sí», dijo brevemente la muchacha. «Entonces os lo contaré. He guardado este secreto demasiado tiempo. Alex era mi hermano paterno. Cuando éramos niños, siempre jugábamos juntos, no teníamos secretos el uno para el otro, siempre nos ayudábamos y compartíamos todo. Pero en algún momento todo cambió, Alex se distanció de mí, tenía su propia compañía. A mí no me gustaron nada, pero a él le daba igual. Empezó a desaparecer mucho por la noche. Mi padre le escandalizaba constantemente por ello, pero incluso en eso Alex seguía lo suyo. Finalmente desapareció, y pronto nuestro padre se fue. Su negocio pasó a mis manos, y Alex ni siquiera apareció en el funeral. Me enteré por mis fuentes de que mi hermano se había convertido en un pez gordo del mundo criminal, algo relacionado con las drogas, pero fue su elección, así que le dejé marchar y me hice cargo del negocio. Al cabo de un tiempo, apareció. Alex estuvo escandalizado durante mucho tiempo, diciendo que me había quedado con la herencia para mí. Intenté decirle que todo era culpa suya. Pero no quiso ni oírlo. Lo único que dijo fue que me lo devolvería todo. No le presté mucha atención, pero no debí hacerlo. Un año después conocí a una chica, éramos muy felices e íbamos a casarnos. Pero Alex me la robó. No sé por qué se sentía tan atraída por él, pero canceló la boda y se fue con él. Sufrí mucho, intenté recuperarla, pero todo fue en vano. Más tarde me enteré de que Alex la había medicado y poco después murió. Por supuesto, él fue el responsable de su muerte. Lo había estado buscando, pero había desaparecido y no se había dejado ver hasta hacía poco. Jacob guardó silencio un momento, como si estuviera considerando si contarle o no a Elizabeth lo que había sucedido. Jacob guardó silencio y Elizabeth, que había estado de pie en el umbral de la puerta todo el tiempo, se acercó cautelosamente a su marido. Pasando cuidadosamente por alto a Alex, la muchacha se puso en cuclillas junto a la silla. «¿Y qué pasó entonces?», preguntó en voz baja. «Y lo que ocurrió después fue lo siguiente», continuó Jacob. «Llevaba mucho tiempo intentando encontrar a mi hermano. Quería vengarme de él por la chica que amaba. Por supuesto, más tarde me di cuenta de que había sido su elección en primer lugar, y ella podría haber ido a cualquier otro. Pero en aquel momento culpé a Alex de todo, porque lo había preparado todo a propósito, de hecho, había matado a Verónica. Pregunté por él en todas partes, pero se había desvanecido en el aire, y no pude encontrar ningún cabo suelto.
Incluso intenté establecer algún tipo de asociación con la gente más poderosa de los bajos fondos, pero tampoco funcionó. Nadie sabía dónde podía estar Alex. Aún así, no desesperé, mi odio hacia mi hermano era tan fuerte que no podía dejarlo escapar. Entonces, creo que tuve suerte, conseguí una pista sobre él. Uno de los chicos lo reconoció, dijo que ahora tenía una especie de burdel para clientes especiales, pero era casi imposible entrar a menos que fueras uno de sus amigos. Además, el local se mudaba de vez en cuando, y si lo encontrabas hoy, no era seguro que estuviera allí mañana. Estaba haciendo planes para acercarme, y entonces tu padre vino a pedirme ayuda. Por su historia me di cuenta de que probablemente se trataba de la casa de Alex. No podía dejar pasar la oportunidad, sobre todo cuando me dijo que ahora iban a por ti. Le expliqué a tu padre que, por tu seguridad, debías convertirte en mi esposa, así nadie se atrevería a tocarte. Eso no era del todo cierto. Necesitaba que confiaras en mí y que te convirtieras en una fachada para encontrar a tu hermano. Estuvo de acuerdo, por supuesto. Ya sabes lo que pasó después, resumió Jacob. ¿Qué pasó aquí? Elizabeth miró el cuerpo de Alex. Acabamos de tener una charla de hombre a hombre con él. Solo quería que me explicara por qué estaba haciendo todo esto y que me pidiera disculpas. No habría traído de vuelta a Verónica, pero me habría hecho sentir mejor, supongo. Excepto que él decidió otra cosa. Alex empezó a culparme de nuevo de que su vida hubiera resultado como resultó, de que tuviera que esconderse todo el tiempo y hacer todo el trabajo sucio durante mucho tiempo. Y que mi Verónica se merecía todo eso, porque corría hacia él con tanta facilidad. Después de eso no pude soportarlo, le disparé. Es terrible, exclamó Elizabeth. Se lo merecía. Jacob se levantó de repente de la silla y miró ferozmente a su mujer. Los hombres como él no deberían vivir. Ha traído tanto dolor a este mundo. Ha matado a tantas mujeres en sus establecimientos. Después de recuperar el aliento, Jacob se calmó y le ofreció la mano a Elizabeth. Ella se la tendió incrédula. El hombre la levantó del suelo con un hábil movimiento y la miró fijamente a los ojos. Gracias por todo. Gracias por no tener miedo y confiar en mí. Ahora que sabes toda la verdad, no puedo retenerte más tiempo. Eres una buena chica y te mereces un destino mejor. Puedes pedir el divorcio mañana. Y yo tendré que responder ante la ley por haber matado a mi hermano. En ese momento entró en la habitación John, que llevaba un buen rato de pie junto a la puerta escuchando su conversación. ¿Cómo has podido?, dijo furioso, mirando a Jacob. Yo confiaba en ti. Y te has aprovechado de mi hija. Tienes todo el derecho a odiarme, pero te ayudé a liberar a tu mujer y Elizabeth está bien. John refunfuñó descontento, pero tuvo que admitir que Jacob tenía razón. Te ayudaré a salirte con la tuya matando a ese bastardo. Haremos que parezca que intentó escapar cuando lo apresaron y no tuvo más remedio. No se sabe cómo vivirá mi esposa después de todo su abuso. Probablemente no debería decir esto, pero todo el mundo estará mejor después de que se haya ido. John le tendió la mano a Jacob, que respondió con un fuerte apretón. Elizabeth, vamos a casa. Tienes que asearte. Has tenido un día duro. Papá, mi casa está aquí por ahora. Quiero quedarme. Los hombres miraron sorprendidos a Elizabeth, ambos no esperaban que tomara semejante decisión, pero no se opusieron. Si a nadie le importa, me iré a mi habitación, dijo la muchacha, pidiendo o afirmando. Jacob asintió, y la muchacha se fue a su dormitorio. John también se fue a casa, después de haber dado instrucciones a sus chicos para que se ocuparan del cuerpo de Alex. Jacob se quedó un rato en su despacho, reflexionando sobre lo ocurrido. En algún momento Elizabeth se dio cuenta de que sentía lástima por Jacob. Imaginó cuánto tiempo había sufrido, siendo fiel a una sola mujer, que lo había traicionado, eligiendo a otra, la peor de todas, el propio hermano de Jacob. Incluso después de que Elizabeth se enterara de que su matrimonio no había significado nada para aquel hombre, que no era más que una tapadera, él siempre había sido muy cortés y educado con ella, sin insultarla nunca ni mencionarle a otras mujeres, regalándole a veces flores y pequeñas cosas. Ahora Elizabeth estaba sentada en su cama e intentaba averiguar qué sentía por Jacob,
tal vez el destino los había unido por alguna razón, tal vez debería darle una oportunidad a aquel hombre. Por otro lado, no sabía si él necesitaba una oportunidad o no. Después de mucho pensarlo, Elizabeth se metió en la ducha. De pie bajo los chorros de agua, se lavó toda la suciedad y los recuerdos desagradables del día. Por supuesto, no sirvió de mucho, pero aún así el agua le permitió relajarse un poco. La chica salió de la ducha y se envolvió en una toalla. La habitación estaba a oscuras, solo la luz de la luna entraba por la ventana. Elizabeth se dirigió a su cama y solo en ese momento se dio cuenta de que no estaba sola. Levantó la vista y vio a Jacob sentado en una silla, mirándola fijamente. Ambos permanecieron en silencio durante un rato. A Elizabeth no le importaba estar delante de un hombre casi desnudo. Se limitó a esperar a ver qué pasaba. Finalmente, Jacob rompió el silencio. ¿Por qué has decidido quedarte? Porque eres mi marido y me he acostumbrado a ti. A pesar de lo que has aprendido hoy, preguntó sorprendido el hombre. ¿Aún quieres estar cerca de mí? Sí, Elizabeth asintió con la cabeza. Creo que cualquiera lo haría en tu lugar. Bueno, quizá no cualquiera, pero cualquiera que tuviera la oportunidad lo haría. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Jacob con interés. No lo sé, se encogió de hombros. Quizá deberíamos intentar vivir como un marido y una mujer de verdad. ¿Por qué harías eso?, se preguntó el hombre. ¿Por qué quieres a un hombre tan desfigurado por la vida, capaz de asesinar y que no se arrepiente de nada? Se lo merecía, gritó Elizabeth, que tenía a su madre en el punto de mira. Después de lo que le hizo a mi mami, no merecía vivir. Y a cuantas otras como ella torturó hasta la muerte. Si no fuera por ti, podría haber habido más. La cárcel no es lugar para ellos, él saldría y volvería a hacer su trabajo sucio. Bueno, gracias por su apoyo, sonrió Jacob. El hombre se levantó de la silla y se acercó lentamente a Elizabeth. Le pasó la palma de la mano por la mejilla, luego le pasó la mano por el pelo y se quedó inmóvil, mirándola fijamente a los ojos. La chica puso la mano sobre la suya y también lo miró, sin apartar los ojos de él. En un momento dado, abrió ligeramente los labios, como dando a entender que estaba dispuesta a intimar más. La reacción de Jacob no se hizo esperar, inclinó suavemente la cabeza y la besó con dulzura. Fue un beso muy tierno pero apasionado. El hombre no quería presionar a Elizabeth y aprovecharse de ella, dándose cuenta de que la adrenalina de las aventuras de hoy jugaba ahora en su sangre. Jacob se apartó lentamente y miró a Elizabeth a los ojos una vez más. Elizabeth, ya te he dicho antes que eres una chica muy buena, así que no quiero que hagas nada precipitado de lo que te puedas arrepentir. Vete a la cama. Volveremos a hablar de esto en otra ocasión. Jacob le dio un ligero beso en la frente y salió de la habitación. Elizabeth se fue a la cama y se quedó profundamente dormida. Jacob se preguntó cómo sería su vida ahora y qué haría con Elizabeth. Si cualquier otro día se habría alegrado de aprovecharse de su debilidad, ahora no podía hacerlo. Esta chica se había convertido en algo especial para él, probablemente incluso más especial que la Verónica a la que había amado una vez. El hombre decidió que la atracción que Elizabeth sentía por él pronto pasaría y ella se marcharía, dejándolo solo. No podía permitir que ninguna chica volviera a romperle el corazón. Al final, Jacob tomó una difícil decisión. Le dijo a Elizabeth que tenía que marcharse por la mañana para ocuparse de unos asuntos de negocios, porque había perdido el hilo de las cosas y ahora tenía que ponerse al día. Por supuesto, no era cierto. Jacob solo quería dejar a Elizabeth sola para que reflexionara. Estaba seguro de que cuando volviera, la chica se habría ido y todo volvería a la normalidad. Jacob alquiló un apartamento no muy lejos de su oficina, y al principio quiso salir de la ciudad, pero no pudo hacerlo. El negocio requería una supervisión constante y una actuación rápida. Elizabeth se quedó en casa de Jacob. Le llamaba y le enviaba mensajes todos los días, solo para saber cómo estaba y si pensaba volver. El hombre intentaba ignorar sus llamadas y rara vez respondía a los mensajes de texto, alegando que estaba muy ocupado, y en los mensajes de respuesta solía escribir frases del deber, todo va bien o normal. Elizabeth no se sintió ofendida por esta actitud, pensaba que los asuntos de Jacob eran realmente importantes, y podía esperar hasta que él estuviera libre. Pasó un mes. Durante ese tiempo,
Isabel tuvo tiempo de ordenarse y darse cuenta de lo que realmente sentía por su marido. Y si antes los sentimientos habían sido provocados por un subidón de adrenalina, ahora podía apreciar la amabilidad y la atención que Jacob le había demostrado durante todo el tiempo que habían pasado juntos. Elizabeth le miraba ahora con otros ojos. Cuando se conocieron, casarse con Jacob había sido la única opción para salvarse a sí misma y a su madre de los bandidos. Ahora que Elizabeth era libre de elegir, veía a su marido como un compañero masculino. Jacob era un hombre apuesto para su edad, pero no era aburrido y entendía lo que ella decía. Jacob se había dado cuenta últimamente de que esperaba mensajes de su mujer y se preocupaba cuando ella no le escribía nada. Incluso quiso dejarlo todo y volver a casa, pero cambió de opinión casi de inmediato, decidiendo que no había pasado suficiente tiempo para que Elizabeth tomara la decisión correcta. Se quedó en el apartamento alquilado, a pesar de que tenía muchas ganas de volver a casa. En un momento dado, Jacob incluso quiso distraerse con otra mujer, pero todos sus intentos fracasaron. Todo parecía ir bien al principio, pero luego se encontró pensando solo en su mujer y ni siquiera escuchaba lo que decía. Al final, decidió volver a casa. Si Isabel le había esperado tanto, debía de quererle de verdad. Jacob decidió no decirle a su mujer que volvía a casa. Quería darle una pequeña sorpresa. Después de comprar un hermoso ramo de flores por el camino, se dirigió a casa de Isabel. Cuando llegó a casa, vio el siguiente cuadro: Elizabeth sentada en el suelo, sollozando en silencio, con fragmentos de cristales de colores a su alrededor. Jacob soltó todo lo que tenía entre manos y corrió hacia ella. Elizabeth, cariño, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Te has cortado? «¿Deja que te lleve al hospital?», preguntó Jacob mientras examinaba el cuerpo de Elizabeth en busca de cortes. La niña levantó la vista con lágrimas en los ojos, parecía tan pequeña e indefensa en aquel momento. «No sé cómo ha ocurrido», dijo tartamudeando, y empezó a llorar de nuevo. Jacob la levantó suavemente del suelo, la rodeó con los brazos y le acarició la cabeza. «Schach, Elizabeth, no pasa nada. Cuéntame lo que ha pasado. No sé cómo ha ocurrido, pero he cogido tu jarrón. Debe de ser muy caro». «Jacob, lo siento», volvió a gritar Elizabeth. «Al diablo con el jarrón», dijo Jacob en voz tan alta que Elizabeth se quedó callada. «Te compraré una docena más si los quieres». Elizabeth permaneció un rato en silencio en brazos de Jacob, luego se separó suavemente y lo miró. «¿Por qué no me dijiste que venías?» «Quería darte una sorpresa», sonrió Jacob. «Lo hice, pero fue una sorpresa desagradable», sonrió ella con tristeza. «Elizabeth, olvídate de ese jarrón. No lo necesito. Te necesito a ti. Y me alegro mucho de que me hayas esperado y no hayas salido corriendo». «¿De verdad?», preguntó Elizabeth con incredulidad. «Pues claro que sí. Elizabeth, quiero que seas mi esposa, mi verdadera esposa. Quiero mantenerte a salvo del peligro, quiero oír tu risa todos los días y ver tu encantadora sonrisa». Mirando a su alrededor, el hombre vio las flores que había comprado para su esposa. Apartó suavemente las manos de Elizabeth y se acercó a recoger el ramo. «Esto es para ti, aunque está un poco arrugado por la caída, pero aún así, creo que te gustará. Por supuesto, si quieres, te compraré otras flores enseguida». «Gracias. Son muy bonitas», respondió la chica con una sonrisa. Se acercó a Jacob y lo abrazó de nuevo, sus labios se rozaron. El beso era tan sensual y tierno que ella quería que durara para siempre. Era la primera vez que intimaban. Elizabeth se entregó por completo a las caricias de su marido, y él a su vez trató de hacerla lo más feliz posible. Desde aquel día empezaron a vivir como una familia completa. Isabel se alegraba de que las cosas hubieran salido así, y aunque su primer encuentro con Jacob no había sido agradable, se alegraba de que las cosas hubieran salido así. Jacob también se alegraba de haber conocido al padre de Elizabeth, y agradecía que ella no hubiera huido de él a la primera oportunidad. La madre de Elizabeth empezaba a mejorar poco a poco, aunque aún le faltaba mucho para recuperarse del todo. Los médicos le recomendaron que se trasladara a un pueblo pequeño y tranquilo cerca del mar, y John, por supuesto, obedeció. Dejó su trabajo, cogió a su mujer y se trasladaron al Mar Negro. Jacob se ofreció a comprarles una casa en algún lugar del extranjero, pero los padres de Isabel se negaron, querían quedarse en su tierra natal.
Elizabeth y Jacob iban a menudo a visitarles y les ayudaban económicamente. Tras graduarse, Elizabeth consiguió trabajo en la empresa de su marido. Él le dio un puesto en el Departamento de Relaciones Internacionales, y a ella le fue muy bien. A pesar de que todo parecía haberse calmado y de que todos eran felices, esta historia dejó una huella indeleble en el alma de todos.